El Señor en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El tema, la piedra viva. Vamos a ver este tema bastante importante. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aquí habla de Jesucristo, que es la piedra viva, pero también aquí habla de nosotros que somos piedra viva. Para entender esto vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento. Como dice el libro de Santiago, que el que le falta sabiduría pídale a Dios, nos dará en abundancia y sin reproche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, y suplicamos que estés con nosotros. Ayúdanos, dirígenos en tu palabra y ayúdanos a entenderla, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Te rogamos que esté con nosotros y sea nuestro Maestro. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la Biblia dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. Pero, ¿cuál es la piedra del ángulo? ¿A qué se refiere? Bueno, en las edificaciones antiguas se ponía la piedra del ángulo, una piedra simbólica la cual sostenía toda la casa. Y por eso a Jesús se le llama la piedra del ángulo. ¿Cuál es la casa? Bueno, la casa es la iglesia, los creyentes, la casa de Dios, porque aquí está diciendo que somos piedras vivas de la casa de Dios, como Jesucristo es piedra viva. Jesús, dice la Escritura, que es la piedra del ángulo, la piedra principal que sostiene una casa, una edificación. Y esa casa es la iglesia, la casa de Dios, el templo de Dios. Antes en la ley había un templo hecho por la mano humana, pero ese templo lo destruyeron por dos veces los hombres. Primero Nabucodonosor y después lo destruyó ya los romanos. Ahora los judíos quieren edificar otro templo, el tercer templo, y lo van a hacer, ¿no? Pero cuando Jesús viene y habla la Biblia que Jesús es la piedra del ángulo, ya se refiere a otra casa. Y esa casa es el pueblo de Dios. Nosotros somos templo del Señor, templo del Señor. ¿Cómo confirmamos? Por el mismo Señor Jesús. Cuando dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Primero dijo que vendría el Espíritu Santo a los apóstoles. Pero no solamente a los apóstoles, sino que ellos también dijeron, utilizando el libro de Joel, dijeron que
el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, todos los que hemos recibido al Señor somos receptores del Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo viene a nosotros, a los creyentes, a la iglesia, somos templo del Señor. Ahí ya el Espíritu Santo viene a su templo, nosotros. Pero a la vez, en el libro de San Juan capítulo 1 dice que el que recibe a Cristo es convertido en hijo de Dios, el que recibe a Cristo. Entonces, Cristo dijo, vayan, prediquen el Evangelio en todo el mundo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. O sea, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En quién? En la casa de Dios, que son los creyentes. El templo de Dios somos los creyentes alrededor del mundo. O sea, el templo de Dios está en esta tierra, que es la iglesia. Miremos que el templo de Dios es bien grande. Hay millones de personas que son templo del Señor. Somos templo del Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo está habitando en su templo. Bueno, aquí entonces está diciendo de la piedra viva, ya dije que sostiene ese templo. El apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice, mirar a Jesucristo piedra viva, es la piedra del ángulo, y si sobre ese fundamento que es Cristo, esa piedra, sobre edificaremos heno, hojarasca, madera, plata, oro, etc., cualquier otro material que no sea piedra, bueno, será quemada con fuego. Entonces el Espíritu Santo está hablando por el apóstol Pablo diciendo que, hablando de la doctrina de Cristo, que ya el fundamento está puesto, se llama Cristo. Y ese Cristo se llama la piedra viva. Piedra viva. Y ese Cristo también se llama la piedra del ángulo. Pero ¿qué casa sostiene? Ya dije, el templo del Señor somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. O sea, esa piedra viva, esa piedra del ángulo se llama Jesucristo y sostiene todo el templo que es la iglesia del Señor alrededor del mundo. Más claro no se puede entender. Nosotros somos la casa del Señor alrededor del mundo. O sea, su templo del Señor no es como el templo que edificó el pueblo de Israel, templo hecho por manos humanas. No, donde estaba el arca, el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo vino a edificar otro templo. Un templo para Dios, y ese templo somos los creyentes. Por eso es que la Biblia dice, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo vuelve a hablar por el apóstol Pablo, dice que somos templo del Señor, templo de Dios, casa de Dios, puerta del cielo, somos nosotros. ¿Por qué dice que es puerta del cielo? Porque Cristo es la puerta del cielo. Y la iglesia, su cuerpo es puerta del cielo. El que entra a la iglesia del Señor, entra al cielo prácticamente. Claro, aunque no estamos todavía en el cielo, ¿no? Pero desde que entra ya, corresponde al cielo. Porque si esa persona entra a la iglesia, se convierte, se arrepiente, recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se convierte en parte del templo de Dios, se muere, bueno, se va al cielo y entra al cielo. Entonces, volviendo aquí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es preciosa y escogida. Claro, cuando dice que la piedra viva se llama Jesucristo, la piedra del ángulo, dice que
fue desechada por los hombres. Claro, es cierto, no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, nosotros. Ya está, fácil. Entonces aquí dice que acerquémonos a él, piedra viva, Jesucristo. Para Dios es una piedra preciosa, es piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios es, Dios no desecha a Jesús porque es parte de Dios, ¿no? Dios hizo la creación por el verbo, por Cristo, y para el verbo. Entonces los hombres sí lo desecharon, pues, porque no conocen, no entienden la gloria de Dios, no entienden el beneficio que es recibir a Cristo, ¿no? Se gana la vida eterna, se gana la eternidad y se gana el vivir junto al Padre Creador. ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice que nosotros tenemos que acercarnos. Acerquémonos a Él, piedra viva. Claro, desechada por los hombres, pero para Dios es escogida. Acerquémonos a Él. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo que nosotros también somos piedras vivas, porque si Jesús es piedra viva, somos hermanos de Jesús. Y entonces también somos piedras vivas, porque somos hijos de Dios. Dice, vosotros también piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Ahí está, casa espiritual. Somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios. Ya dije que antes en la ley era templo terrenal, pero nosotros somos templo espiritual. Templo espiritual. Bueno, también dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros presentamos a Dios? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Es un sacrificio a Dios, predicando su palabra, escuchando su palabra, glorificando al Señor, cantando, alabando a Dios, todo lo que se haga para Dios, eso se llama sacrificio santo agradable a Dios. Todo lo que hagamos a favor de la obra de Dios, acordémonos, todo lo que hagamos a favor de la obra de Dios se llama sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo para Dios. Y como estamos presentando sacrificios a Dios, somos sacerdotes del Señor. Ojo, en la ley había sacerdotes que presentaban sacrificios, pero esos sacrificios eran animales, sangre de animales, carne de animales. Pero nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio para Dios, nuestro propio cuerpo. Así como Cristo presentó su cuerpo en sacrificio para Dios, entonces nosotros también presentamos nuestro cuerpo en sacrificio para Dios. Y si nosotros presentamos sacrificios a Dios, nos convertimos automáticamente en sacerdotes. Por eso es que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si Jesucristo es sacerdote, nosotros también somos sacerdotes. ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque Jesucristo es sacerdote. Así como Jesucristo es piedra viva, aquí dice que también nosotros somos piedra viva. Entonces somos sacerdotes del Señor y la Biblia también lo dice, que seremos sacerdotes para Dios. O sea, aquí comenzamos a ser sacerdotes para Dios. No según la descendencia de Aarón, porque de ahí eran los sacerdotes. No, es otro sacerdocio, más superior al de Aarón. Otro sacerdocio. ¿Y cuál es? Ya le hemos estudiado.
según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio que tiene Cristo. ¿Y quién era Melquisedec? No tiene familia en esta tierra, no tiene padre, no tiene madre, o sea, prácticamente Dios mismo. Claro. Entonces, ya sabemos que somos sacerdotes del Señor. ¿Qué más? Somos templo del Señor, porque su Espíritu Santo vive en nosotros, y no solamente su Espíritu Santo. Cristo dijo, el que a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre Celestial viven en nosotros, porque somos su templo. Y nosotros tenemos que presentarnos como sacerdotes. ¿Y qué vamos a presentar? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Por eso es que dice, levanten vuestras manos a Dios en oración. Manos santas, sin ira ni contienda, dijeron. Entonces, nosotros somos los que presentamos sacrificios a Dios. Y si nosotros presentamos sacrificios, eso lo hacía en la ley solamente sacerdotes. Entonces, como dije, automáticamente nos convertimos en sacerdotes. Igual que Jesús presentó su cuerpo en sacrificio vivo a Dios y además fue sacerdote según el orden de Melquisedec, seguimos la misma línea nosotros. Cristo es piedra viva, nosotros también somos piedra viva. Aquí lo dice. Somos piedras vivas, ¿qué más? Templo de Dios, ¿qué más? Sacerdotes del Señor, que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Por eso siempre hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer todo un esfuerzo para poder nosotros agradar al Señor. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, o sea, la escritura aquí dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, el que creyere en ella no será avergonzado. Ahí está. O sea, la Biblia decía que Jesús era la piedra del ángulo. ¿Quién lo decía? El Padre. Pongo en Sion la piedra del ángulo escogida y preciosa. El que en ella creyere no será avergonzado. Pero pregunto, ¿los israelitas creyeron en esa piedra? No creyeron. Porque más arriba lo dice que fue desechada esa piedra. No creyeron. Pero nosotros sí hemos creído y no seremos avergonzados. 7. Para vosotros pues lo que creéis, Él, o sea Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de caída, porque tropezaron en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí que para los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores? El pueblo de Israel. Pero desecharon la piedra del ángulo, la cual fue piedra de tropiezo, roca de caída. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, no obedecieron. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo, dijo el Señor. ¿Quién les va a juzgar la palabra que yo les hablo? El mensaje que yo les digo, porque no es mío. El mensaje que yo traigo, o sea, el Evangelio, no es mío. El de mi Padre me lo dio para traerlo. Entonces, si no creen a esta palabra que yo les digo, crean a los milagros, señales que hace el Padre por mí.
Ahí está. Pero ellos, vuelvo a decir, creyeron, no creyeron, lo desecharon. Claro, no todo, ¿no? Pero la mayoría lo desechó. Y entonces fue roca de caída. ¿Por qué lo desecharon? Porque aquí dice que estaban destinados para perdición. Ojo, ojo, estaban destinados, dice. Habíamos aprendido en otro sitio donde decía que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué fue antes? Porque ya estábamos creados. Nuestras almas ya estaban creadas desde antes de la fundación del mundo, antes que aparezcan todas las cosas. Entonces el Señor ya conoce quiénes somos los escogidos y quiénes son los desobedientes. Tropezaron en la piedra, en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Destinados. O sea que, como dije, cuando habla de los escogidos, dice que aquí hay personas que fueron destinados para vivir con Dios y personas que fueron ya predestinados para no recibir al Señor. O sea, el Señor conoce quiénes son de Él y quiénes no son de Él. El apóstol Pablo lo explica: en una casa grande hay utensilios para honra y para deshonra. O sea, hay utensilios para honra y para deshonra. Y eso es verdad, en una casa grande hay utensilios que se utiliza para usarlo para honra y otros, como el baño, por ejemplo, hay utensilios para el baño, para deshonra, pero son necesarios. Es lo mismo que el trigo y la cizaña que habló el Señor, lo mismo, igualito. Jesús dijo: imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué dijo que es imposible que no vengan tropiezos? Porque aquí hay dos tipos de personas, escogidos y no escogidos. Entonces el que no es escogido va a poner tropiezo al escogido. El que es escogido es el trigo y el que no es escogido es la cizaña. El que es escogido va a ser recogido en el granero, que es el cielo, y la paja, que es no son los escogidos, va a ser quemada en fuego. Ojo, eso no podemos cambiarlo. Así ya está destinado. Pero Dios da oportunidad a todos. Aquí dice que el versículo 8: piedra y tropiezo, roca de caída, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que no hay nada que cambiar aquí. Versículo 9: pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Ojo, linaje escogido, dice. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está el privilegio grande de ser llamado hijo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes del rey. ¿Quién es el rey? El creador. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies la virtud de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Dios es luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, la luz es vida. Esta luz que me alumbra en este momento y la luz que alumbra a los pueblos del mundo cuando hay noche, esa luz, bueno, simboliza a Dios, que es la luz admirable. La luz del sol que nos alumbra, parte del universo, alumbra, es el símbolo de la luz admirable que es Dios. Por eso cuando esa luz verdadera, que es vida, la luz que alumbra se va a apagar. ¿Y cuál es la luz que alumbra el universo? El sol. Se va a apagar, se convertirá en tinieblas. O sea, la luz verdadera va a apagar a estas luces, en otras palabras. Porque la luz verdadera es la verdadera, pues. Esta es momentánea nada más. Bueno, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora que ya sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que antes, cuando estábamos en tinieblas, no había de Dios ninguna misericordia para con nosotros. Estábamos destinados totalmente a ser quemados. Estábamos todos destinados al juicio eterno y al fuego eterno. Primero el infierno, después el lago de fuego. Nosotros que antes estábamos en tinieblas, dice que había un acta de condenación. ¿Cuál es esa acta? Dirá alguien. Acta, claro. Esa acta era desde el huerto del Edén. Vamos a ver, Dios hizo un acta con Adán y Eva, sí hizo un acta. ¿Cuál era? Su palabra. No coman de este árbol porque trae muerte, morirán, dijo el Señor. Ni lo miren, ni lo toquen, morirán. Se lo digo ya. De todos los restos pueden comer, de este árbol no. Ahí comenzó el acta. ¿Qué decía en el acta? La orden de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. No lo hagan, no coman porque morirán. Esa palabra morirán era la condenación, sí que comí. Vino el diablo, el rebelde en el cielo, ese querubín rebelde, y dijo, no morirán, o sea, contradijo a Dios, no morirán, sino que serán igual que Dios. Come nomás. Entonces ahí aparece Dios que dice la verdad y el diablo que dice la mentira. Pero Adán y Eva creyeron al diablo, pues, ¿no? A la mentira. Y por eso esa muerte pasó a nosotros y esa acta pasó a nosotros también. Éramos dignos del infierno y del lago de fuego. No había misericordia para nosotros. Por eso dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo del Señor, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí. Ustedes han alcanzado misericordia. ¿Y cómo es que alcanzamos misericordia? Fue a través de Jesucristo el Señor. O sea, Dios mandó a Cristo y Cristo es la misericordia. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y ahí está el reino de los cielos, se llama Cristo el Señor. Ese es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Anule el acta de condenación. Acepten a Cristo, arrepiéndase, decía Juan el Bautista.
Entonces, ¿cómo he alcanzado misericordia? ¿Por algunas obras? No, ningunas. Las obras de la ley tampoco, peor, se condenaron más. Entonces, ¿cómo es que he alcanzado misericordia? Solamente creyendo en Cristo, aceptándolo, el regalo de Dios, la ofrenda de Dios, lo máximo que dio Dios, dijo, ya que no pudieron guardar la ley que les mandé, se condenaron más. Bueno, por gracia les voy a salvar. Gracia significa gratis, o sea, gratis les voy a salvar. Yo mismo voy a pagar sus pecados. Voy a mandar a quien por el es dueño de todo, el heredero, quien se llama Cristo. Yo que hice la creación, dijo Dios, por causa de Cristo, el verbo de Dios. Bueno, lo mandaré como si fuera mi hijo, dijo. ¿No? Haré que se engendre una mujer para que pueda hablarles a los humanos, pueda salvarlos gratuitamente. Entonces, a través de Cristo alcanzamos la misericordia. Cristo nos trae la misericordia de Dios. Por eso dice en hebreo, Dios habiendo hablado a muchos padres por los profetas, hablando a los padres por los profetas, últimamente nos habló por su Hijo. No descuidemos una salvación tan grande, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a nosotros tampoco nos perdonará. Así que no hay otro nombre, dijeron los apóstoles. Cristo es el que paga nuestros pecados. Cristo es el que anula el acta. Cristo es el que trae la misericordia de Dios. Cristo es el redentor, el que nos redime. Redime significa que viene un poderoso y compra al esclavo lo compra y dice, este es mío, ya yo lo voy a pagar con mi vida. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la tiniebla, esclavos de Satanás. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva, pues nuestra abuela. Desde Adán y Eva, nuestra abuela Eva y nuestro abuelo Adán cometieron una locura de condenarnos a toda su descendencia. Entonces Dios, siendo justo y viendo que nosotros no estuvimos allá, porque si yo hubiese estado en el huerto del Edén y el diablo viene y me dice, oye, no haga lo que Dios te ha dicho, haz lo que te digo yo, oye, está loco, está desvariando esto. Come de este árbol. No, pero Dios me ha dicho que no coma, yo mejor voy a comer el árbol de la vida que está ahí. No, que come de este árbol, no, pues tú no puedes obligarme, pues. Claro, pues, ¿quién eres tú para que tú no eres el creador? Eso podía decirle Eva, ¿no? Tú no eres el creador. Y además, ¿sabes una cosa? Mira, yo voy a consultar a mi esposo, pues, si él está de acuerdo, bueno, si él está de acuerdo en comer, que coma él, pero yo no voy a comer, pero yo voy a comer el árbol de la vida que está allí. Claro, pues. Por eso digo, cometieron una locura de condenando a todos nosotros. Bueno, hemos alcanzado misericordia a través de Jesucristo el Señor. Versículo 11. Vamos a ver el versículo 11. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ojo lo que está diciendo. Aquí está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo a aquellos hermanos que estaban expatriados, perseguidos, casi muertos ya. Hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales. Dice que batallan contra nuestra alma. Eso lo vuelve a decir el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5.
Dice, hay una guerra entre vosotros. El Espíritu de Dios nos jala para Dios y la carne nos jala para el mundo. Hay una guerra. Y aquí lo vuelve a decir el Espíritu Santo. Dice que es una batalla prácticamente entre los deseos carnales y nuestra alma. El Espíritu Santo jala nuestra alma hacia Dios y los deseos carnales que nosotros tenemos nos jala hacia la carne, hacia el mundo. ¿Para qué? Para pecar, para apartarnos del Señor y pensar terrenalmente, pues no. Por eso es que aquellos que no alcanzaron la salvación y fueron desobedientes, dice la Biblia que ellos sí sabían que Jesús venía de Dios, porque eso lo dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer milagros, señales, prodigios, nadie, si Dios no está con él. Sabemos que has venido de Dios. Ah, sabes, ¿no? Qué vivaracho eres, sabes. ¿Por qué tú y tu compañero no se arrepienten? No, es que sabe qué, Señor, tenemos que pensarlo bien, porque tenemos un puesto bien ganado entre la sociedad. Somos la sociedad A1, somos de sangre azul. Además no nos falta nada. Además nos codiamos con los políticos de turno y con César, con sus ayayeros, lustrabotas de César. No tenemos necesidad de nada, no tenemos necesidad de Dios. Sabemos sí que tú has venido de Dios. La Biblia dice que ellos sabían, pero amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. O sea, ¿qué habían ellos? Una batalla campal. ¿Entre quién? El Espíritu de Dios que los jalaba para que se arrepientan, porque ellos sabían, y sus deseos comodines carnales, sus deseos de vivir cómodamente en esta tierra, para que no sufrieran persecución, para que nadie les acusara, para que vivieran tranquilos, no se involucraban siguiendo a Jesús. En cambio, los que sí se involucraron siguiendo a Jesús, entonces ellos, ¿sabe qué pasó que ellos sufrieron, fueron perseguidos, expatriados, muertos a filo de espada, pobres, angustiados. El mundo no era digno de ellos. O sea, el diablo se ensañó con ellos. Eso es lo que dice el capítulo 12 de el libro de Apocalipsis. El diablo se llenó de gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ojo, estamos en guerra contra el diablo. Ese diablo que engañó a nuestra abuela, Eva, ese diablo que engañó a Adán, ese es el diablo, el mismo que está aquí en la tierra, porque del cielo le dieron una patada y un lapo y lo tiraron aquí en la tierra. ¿Y por qué lo tiraron aquí en la tierra? Porque el hombre y la mujer eran también de aquí en la tierra. El Señor no hizo al hombre y a la mujer de la luna, no eran lunáticos, no eran marcianos, no eran de otro planeta, eran terrestres, terrenales. Y entonces aquí vinieron los desobedientes, tanto Adán como Eva, como también el diablo y sus secuaces que le seguían, otros angeluchos que le seguían. Ya convertidos el diablo en dragón, en espanto, y los restos también en tinieblas. Entonces aquí se dedicaron a perseguir a los hijos de Eva, a los hijos de la mujer, a perseguir especialmente a los que creen en Jesucristo y quieren obedecer las ordenanzas de Dios. Ahí lo dice Apocalipsis. Así que ya sabemos con quién tenemos lucha y no es carne ni sangre, no es carne ni sangre. Son espíritus diabólicos que están volando por el aire, espíritu de Satanás, el mismo diablo es como el aire,
¿no? Se mete en cualquier persona. Recordemos que se metió en Judas, se metió en Pedro, se metió en la mujer de Job y se metió en muchos del pueblo de Israel en la antigüedad. Un espíritu, como el aire. Utiliza el cuerpo no solamente de seres humanos, utiliza el cuerpo de una mula, de un chancho, de un perro. Recordemos que los demonios se metieron en una manada de chanchos, por ejemplo. Ojo, cualquier cuerpo terrenal se meten los demonios. Entonces aquí dice una recomendación, dice el Señor, dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo voy a abstener de los deseos carnales? La respuesta, versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como para teniendo libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pero qué gloria si pecando sois abofetados o soportáis. Bueno, hasta aquí el resumen, voy a decirle el resumen. Está diciendo, amados, les ruego que se abstengan de los como peregrinos y extranjeros en esta tierra, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo voy a abstenerme de los deseos carnales? Significa que mi carne está cansada y quiere dormir. Aquí dice la Biblia que yo tengo que abstenerse de dormir porque es un deseo carnal. No, no debo dormir porque es un deseo carnal. Eso no. Aquí está diciendo manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran a vosotros. O sea, está diciendo sobre la forma de vivir del cristiano, la manera de vivir. ¿Y cuál es la manera de vivir? Haciendo el bien, está diciendo. Que hay que sujetarnos a las autoridades, al rey, a todo el mundo, sujetarnos a amar a la iglesia, a los hermanos, haciendo el bien, haciendo el bien. Eso a eso se refiere. En otro sitio dice, porque antes éramos pleitistas, mentirosos, sinvergüenzas, estafadores, de todo. Ahora no, dice. Eso es lo que decía el profeta Juan Bautista. Decía a los que lo bautizaba, ¿tú qué eres? Yo soy militar. Ah, desde ahora, ojo, ojo, conténtate con tu salario, ¿eh? No extorsiones a nadie usando tu grado militar. Muy bien, señor, lo haré. ¿Tú qué eres? Prostituta. Yo vendo mi cuerpo para mantener mi familia, mis hijos. Ah, desde hoy ya no te prostituyas, consigue tu trabajo, porque ya eres cristiana, ya te bautizaste, ya te perdonó el Señor. Ah, muy bien, Señor. ¿Tú qué eres? Ladrón. Yo robo para mantener mi familia. Desde hoy no robes a nadie. Consíguete un buen trabajo honrado y honesto. Muy bien, Señor, lo haré. Eso se llama la conversión. Eso es lo que está diciendo aquí. Amados, absténganse de los deseos carnales
¿Cómo? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los mundanos. Eso es lo que está diciendo. O sea, hagan bien. Antes eras malo, pleitista, gritón o gritona, ahora no, cambia de vida. Cambia de vida, en otro sitio lo dice más claro. Antes te ibas al brujo, al hechicero a consultar, eso se llama abominación. Se te pegan demonios, vas a la misma boca del mismo Satanás que engañó a Eva. Antes te gustaban que te hagan el baño florecimiento, bueno, ¿quién lo hace eso? Una bruja, pues. Antes te gustaba que te lea la línea de las manos, ¿quién lo hace? Un hijo del diablo. Ojo, el diablo, así como Dios tiene sus ministros que Dios le ha dado dones, el diablo también se copia de Dios. También tiene sus ministros que se disfrazan como ángeles de luz, dice, para engañar. El diablo igualito se disfraza. Como es un monstruo, un espanto y para siempre dejará de ser, para no espantar a la gente, se disfraza de ángel de luz, como si fuera un caballero elegante. ¿Sí? ¿Sí? Así se presenta el diablo. Porque si se presenta como un dragón, lo que es, ¿quién se va a acercar a esa inmundicia? ¿No? Salen disparados, salen corriendo. Pero el diablo es engañador y mentiroso. Entonces el diablo manda a sus secuaces, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que en la radio, en la televisión, aparecen los ministros del diablo, hombres y mujeres. En la radio, en la televisión dicen, ¿no? Tu pareja te dejó, vente, yo te resuelvo el problema. Aunque se vaya a Inglaterra, se vaya a Francia, se vaya a la China, de ahí te lo traigo, capturo su alma y te lo traigo, te lo pongo a tus pies, dice, ¿no? Así dice. No sufras más. ¿Quién dice? Una bruja. Ojo, ¿qué hacen? Invocan a Satanás, el diablo agarra, ojo, agarra del gañote a la alma de los mundanos que no están bajo los sujetos de Dios y lo tiene cautivos bajo sus garras, el diablo. ¿Quién lo dice? Efesios, Efesios capítulo 2. El espíritu de las tinieblas, el diablo, opera en la mente y el corazón de los que no sirven a Dios. Así dice. Como no sirve a Dios esa persona, está prácticamente en tinieblas, en poder de quién, del diablo y de sus secuaces. El diablo no tiene entrada en los hijos de Dios, en la iglesia de Cristo, en el templo de Cristo, del Espíritu Santo, no tiene entrada, no puede. No puede entrar porque ahí hay santidad. Y el diablo perdió la santidad cuando fue botado del cielo, cuando se rebeló contra Dios. Ahora no es luz, es tinieblas. Antes era querubín protector, ahora es un dragón destructor. Y sus células, que son los ángeles que también engañó, ya ellos son como ninjas dispuestos y conocen más de 1000 formas de matar un ser humano. Ojo, ojo. El diablo no anda jugando, el diablo vino a destruir y matar. Eso lo dijo el mismo Señor. Así que tengamos cuidado con ese diablo inmundo. Volviendo aquí dice, amados, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo voy a abstenerme de los deseos carnales? Viviendo como cristiano, habiéndome despojado del viejo hombre y la vieja mujer. Despójate del viejo hombre y la vieja mujer, deséchalo, porque está viciado con los deseos engañosos del pecado. A eso se refiere esta parte. Absténgase de los deseos carnales. No quiere decir que, por ejemplo, no quiere decir, por ejemplo, que tengo hambre y ya quiero comer. La Biblia dice que me abstenga del deseo carnal. No como, pues, ya está, me quedo sin comer. No, no se trata de eso. Aquí no está diciendo, deja de comer, deja de dormir, tienes frío. No, que la Biblia dice que como tengo frío es un deseo carnal, no me va a tapar, pues voy a soportar el frío. No, pues te vas a resfriar, te vas a enfermar. Tápate, abrígate. Aquí no está diciendo, abstente el aseo carnal, cuando tenga frío no te tapes. Cuando quieras dormir no duermas. Cuando quieras comer no comas.
Aquí no está diciendo eso. Manteniendo, dice, abstente de los deseos carnales, manteniendo una forma de vivir ya cambiada del cristiano, habiéndote despojado de los deseos engañosos, ¿no?, del pecado. Hay que cambiar de vida. Eso se llama la conversión. Eso es lo que Juan decía a los que lo bautizaba. Conviértete en una persona buena. Listo. Ya no dijo esa parte. Pero hablando de la comida, ojo. El diablo también ataca por la comida. El diablo ataca por la comida. El diablo mata por la comida también. Por eso le trajo comida a Jesús cuando estaba ayunando. El diablo no quiere que los creyentes ayunen, ¿eh? Hay que comer, ojo, lo necesario para vivir y no vivir para comer. Hay personas que viven para comer y comen y comen y comen como un cerdo, como un puerco. Tragan y tragan, ¿no? Y tan recontra gorditos, ¿no? Súper gordos, súper porqui. Bueno, el diablo mata por la comida, su cuerpo está intoxicado. Tenemos los cristianos que ayunar. Jesucristo dijo, cuando el esposo les sea quitado, ayunarán, dijo el Señor. Porque los fariseos y sus discípulos se fueron a decirle a Jesús, Jesús, Juan ayuna muchas veces y sus discípulos ayunan bastante, pero tú no ayunas, ni tus discípulos tampoco. Tus discípulos andan come y come y come como puercos. Tragan y tragan y tragan hasta cuando pasan por los sembrados y arrancan el trigo y crudo se lo comen y ni siquiera se lavan las manos, comen y comen. Jesús dijo, ¿acaso los que están de bodas, qué hacen? ¿Están ayunando o están de fiesta? Están de fiesta. Pues ellos están de bodas, el esposo está aquí. Mira, como dijo Jesús, el esposo está aquí, o sea, el maestro está aquí. Yo soy el que ayuno, yo soy el que hago la vigilia, yo se lo cuido a ellos, ellos son mis discípulos. Ellos están a sus anchas, en otra palabra. No se preocupan de nada. Si hay un endemoniado, el endemoniado de reino y se esconde detrás de mí, y entonces yo tengo que afrontar eso, pues, ¿no? Que los fariseos, saduceos se vienen a una para apedrearme, y yo tengo que poner al frente para que no le caiga las piedras a ellos, ¿no? Ellos están de fiesta. Pero cuando yo les sea quitado, entonces ayunarán, dijo el Señor. Pregunto, ¿el Señor está aquí o está en el cielo? Está a la diestra de Dios, se fue al cielo ya. Entonces tenemos que ayunar, ayunar, dominar el cuerpo y ayunar continuamente. Así lo dijo el Señor. Porque los demonios, dijo, salen con ayuno y oración. Los deseos carnales que batallan contra el alma se van con ayuno y oración. Entonces, cuidado con la comida, pues, ¿no? También el diablo utiliza, ojo, la ropa elegante. Utiliza el maquillaje a la mujer, por ejemplo, para destruirlo y matarlo. Ojo, ojo. Por eso algunos se visten, no, esta es ropa de marca, dice, lo compré en Francia, lo mandé en mi camisa de Francia, todo es ropa de marca, cuesta en dólares o en euros. No te acerques, vas a manchar mi vestido. Señor, reprenda a Satanás. La Biblia dice que el rey está sujeto a los campos. Lo que vistes es lo mismo que viste el pobre. Pero el diablo lo utiliza para que el hombre se llene de orgullo, de soberbia, de altivez. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, los que visten ropa delicada, en los palacios reyes están. Así dijo el Señor. Cuando murmuraron de Juan, porque Juan, el profeta, el más grande profeta, se vestía de cuero de camello y comía langostas y miel silvestre y dijeron, ese está endemoniado.
porque no se junta con la gente, no vive en el pueblo, vive separado por allá. Y miren cómo se viste. Y dice que el profeta, murmuraron, hermano. Señor, reprenda al diablo. Bueno, el diablo también utiliza el maquillaje para la mujer. ¿Para qué? Para venderlo. La Biblia condena las hijas desvergonzadas de Jerusalén, dice. El Señor le va a traer hediondez, destrucción, ojo, cautiverio, cuerdas en lugar de hermosura. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice? Engañosa es la gracia y vana la hermosura de la mujer. La mujer que teme a Dios, esa será alabada y recompensada por el Señor. Así tenga cara de hacha. La mujer que teme a Dios, así sea una enana, o sea una flacucha, o tenga un pie torcido, no importa. La mujer que teme a Dios, esa será recompensada y alabada delante de Dios. El que tenga oído para oír, oiga. Bueno, volviendo aquí, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia también nos habla que la mujer debe vestir con honor, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, con alhajas como qué. ¿Qué te está mostrando? ¿Por qué te pones zarcillos? Se llama adulterar la creación de Dios. ¿Por qué te pinta los ojos o los labios? ¿Por qué? Está reclamando, adulterando como Dios te hizo. Ojo, está diciéndole Dios, me faltó una argolla de metal aquí en la oreja y yo me lo voy a poner porque me faltó. O en la nariz. Eso es lo que está adulterando la naturaleza de Dios. La Biblia dice, ojo, que no debemos adulterar nuestro cuerpo. Eso que usan, por ejemplo, tatuajes. Así hacían los brujos, magos, hechiceros, los pandilleros, los maleantes. Porque está escrito en la Biblia, no te tatuarás la piel, no malograrás la piel que Dios te dio. El que tenga oídos para oír, oiga. Con eso no quiere decir no, que las uñas, no me corto las uñas, hay que cortarse si no va a crecer. Pues. El hombre tiene que cortarse el pelo, la Biblia dice. Le es deshonroso. La mujer no va a andar el pelo arrastrando por allá como una cola de yegua, ¿no? Tiene que recortarlo lo necesario, pero no raparse, dice, ¿no? Todo es lícito, pero no todo conviene. Hay que ver lo que nos conviene. Conforme a la voluntad del Señor. Bueno, seguimos acá. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Está diciendo, si tú robas y te dan una paliza, ¿es bueno o no es bueno? Es malo que te den doble, pues, porque estás haciendo lo malo. Ah, pero si tú haciendo lo bueno te dan una paliza, es agradable y bien delante de Dios, porque estás sufriendo haciendo lo bueno. Porque hay personas que sufren por hacer lo malo. Hay un ladrón un extorsionador que le agarra a la policía, le da como a rata y lo manda a la cárcel. ¿Está haciendo bien? ¿Está sufriendo haciendo lo bueno o haciendo lo malo? Haciendo lo malo. El ladrón dijo en la cruz, está muy bien que me están crucificando, está muy bien eso porque yo soy ladrón. Está muy bien, pero me arrepiento. El Señor lo aprobó eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor, ¿no? Versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Hay que sufrir haciendo lo bueno, en otras palabras. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición.
Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia del Señor, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Tenemos el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el obispo de nuestras almas. Amén. Hemos terminado el capítulo 2 de Primera de Pedro. Gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por haber recibido tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, que esta palabra quede grabada en nosotros, no podamos olvidarlo nunca. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos del mal, cuídanos, protégenos y bendice a tu iglesia y a tu pueblo en general. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.